Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la iglesia del miércoles? ¿Listos? ¿Listos para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Listos para aprender algo nuevo y irnos a casa esta semana con algo más que practicar, con algo más que aprender, con algo más que poder impactar la vida de los demás? Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esta serie se llama Gente de Gentes. Vamos a estar hablando precisamente de que la importancia de las relaciones, la importancia de tener contacto con otras personas. Entonces, por eso se llama Gente de Gentes y la plática que yo les voy a compartir hoy se llama Necesitamos unos de otros. ¿Cuántos saben que necesitamos unos de otros? Muchas veces creemos que no, pero la realidad es que sí, necesitamos de cada persona que está a nuestro alrededor. Y quisiera comenzar contándoles o recordando algo que vivimos todos durante la pandemia. Y fue que por cuidado o por protección de todos, estuvimos en algo que, usando un término nuevo que se llamaba distancia social. ¿Se acuerdan de la famosa distancia social? Que necesitábamos realmente estar separados unos de otros como medida de cuidarnos, de que no se propagara más el contagio de COVID. Pero realmente ese término de distancia social trajo muchos problemas. Trajo problemas porque lo que hizo fue aislar a la gente. Mucha gente vivía en familia, pero ¿qué de la gente que realmente vivía sola? Entonces, lo que hicimos sin querer, porque no sabíamos cómo hacer en ese momento o cómo actuar, entonces lo que hicimos fue que subieron un montón los niveles de drogadicción, los niveles de alcoholismo, el abuso de medicamentos controlados y tristemente subieron un montón también los índices de suicidio. Es bien difícil porque eso fue lo que hizo la distancia social. Y de pronto, más que haber puesto el término distancia social, hubiéramos hecho una distancia física. Era necesaria esa distancia física en el momento, pero lo que necesitábamos era una cercanía social. Necesitábamos que, aunque tuviéramos esa distancia uno del otro, pudiéramos de alguna manera estar cerca unos con otros, porque nos necesitábamos. Y la realidad es que, como evidencia de los problemas que pasan cuando estamos en soledad, podemos ver que el primer problema en la Biblia no fue el pecado, sino la soledad. Y eso lo podemos ver en Génesis 2:18, donde dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Eso fue lo primero que pasó, o sea, fue el primer problema. En Génesis 2 estamos viendo que Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Muchas veces pensamos que el primer problema fue el pecado, pero la realidad es que el pecado o la serpiente no aparece para tentar a Eva hasta el capítulo 3. ¿Y de qué manera aún tenta a Eva? Cuando él viene a poner eso en Eva, fue realmente cuando Eva estaba sola. En el momento en el que ella estaba sola, fue que él vino a sembrar esa semilla de duda. Lo que Satanás o la serpiente le dijo a Eva fue: con que Dios les ha dicho. ¿Qué quiso decir? O sea, quiso simplemente poner esa dudita ahí. Quiso poner algo en su corazón para que ella empezara a pensar de otra forma, le diera cabida a un montón de pensamientos que a lo último la llevó a comer del fruto que había sido prohibido. En esto podemos ver que algunos comentarios bíblicos hacen referencia de que realmente lo que hizo Eva no fue una rebelión abierta contra Dios, sino que más bien fue una seducción y un engaño lo que la hicieron hacer una acción incorrecta. Pero ¿cuándo pasó esto? O sea, yo quiero que nos demos cuenta de esto. O sea,
Todo esto le pasó a Eva porque estaba sola en ese momento, en ese instante. Después de ahí, pues ya ella decide probar del fruto y ya sí dice en la Biblia que estaba al lado de su esposo y que le dio de comer a su esposo. Pero ese primer pensamiento que disparó la serpiente fue ella estando sola. Entonces, la verdad es que si somos sinceros, en la soledad muchas veces tomamos malas decisiones. Cuando queremos estar solos y aislados de la gente, permitimos que empecemos a tratar de tomar decisiones que nos van a llevar muchas veces al pecado y alejarnos de Dios. Necesitamos realmente más que venir a la iglesia. Quisiera decir yo que con que vengamos cada 8 días los domingos o vengamos los miércoles es suficiente, pero la realidad es que es mucho más que venir aquí y estar en la iglesia. Necesitamos primero que cualquier cosa, claro que a Dios, pero después nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces pensamos que porque yo tengo una vida social activa, o porque yo voy a un cumpleaños, o porque voy a la iglesia, o porque en el trabajo hay reuniones y voy a esas reuniones, o trabajo con gente, damos por hecho de que no estamos solos. Pero la realidad es que hay una gran diferencia en estar rodeado con gente y realmente sentirme acompañado. Aquí en este momento todos nosotros estamos rodeados, o sea, si tú miras al lado tienes una persona, si miras al otro lado tienes otra. Y así pasan todos los ambientes donde por lo general compartimos cada día o no sé, vivimos en el día a día. Pero ¿cuántos de nosotros aún estando rodeados de gente nos sentimos solos? ¿Cuántos de nosotros aún estando en casa con nuestro esposo, con nuestros hijos, aún dentro de nosotros está esa sensación de soledad? Y es ahí donde yo quiero que nos enfoquemos hoy y permitamos que Dios nos enseñe la necesidad que tenemos unos de otros, que no debemos estar solos, que no debemos aislarnos, que debemos tratar de estar siempre por lo menos con una o dos personas que tú digas, ¿sabes qué? O sea, yo puedo contar con esta persona. Y es bien triste porque cuando hacen encuestas sobre este tema, los resultados que han encontrado es que más del 40% de las personas admiten que no tienen a alguien realmente cercano en su vida. O sea, dicen, yo no soy cercano a nadie. El 40% de personas encuestadas. Eso es una estadística demasiado alta. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos de los que están sentados aquí, podrían decir algo así hoy. Podrían decir, realmente yo estoy rodeado de gente, pero me siento solo, me siento sola. Y para poder reconocer o para podernos dar cuenta de la necesidad de unos que otros, quiero guiarlos hoy o quiero que trabajemos 5 principios en las enseñanzas de Jesús que nos van a ayudar a tener mejores relaciones y que nos van a ayudar a descubrir la necesidad que tenemos de otros. Y para repasar un poquito la historia, esto va a comenzar, digamos que todos sabemos que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Eso es como lo base que todos conocemos y sabemos en la iglesia, ¿no? Y vino a morir por nuestros pecados en una cruz el día que conocemos como el Viernes Santo, ¿sí? Y antes del Viernes Santo, el día anterior, se realizó lo que todos conocemos también como la Última Cena. Esa Última Cena era una celebración que se hacía cada año o que se celebraba la Pascua como recuerdo del que el pueblo de Israel había sido liberado. Entonces, llegó el momento en que Jesús les dijo a los discípulos, preparen tal lugar que vamos a ir a cenar, a celebrar ahí la Pascua. La historia que les voy a contar hoy, o la historia en la que nos vamos a centrar, es realmente en esa última cena. Pero vamos a estar hablando como de la conversación de Jesús antes de esa última cena, durante esa cena, después hasta que cuando iban a camino al monte de Getsemaní, donde él realmente fue entregado,
¿sí? Vamos a caminar rápidamente por ahí, no con detalle porque no tenemos tiempo. Y realmente pueden repasar ustedes la historia o las historias en casa. Sin embargo, como es miércoles, y recuérdense que miércoles nos ha enseñado la pastora que es como día de estudio bíblico, vamos a aprender un poquitito más. Resulta que el libro que yo les voy a hablar hoy es Juan. Juan es uno de los evangelios. De pronto estoy repitiendo algo y enseñándoles como niños, pero mucha gente a veces no conoce tanto, entonces vamos a empezar como desde la base que ninguno conociéramos. Resulta que el Nuevo Testamento empieza con 4 libros. Esos 4 libros son los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque son muy parecidos, porque realmente los detalles que cambian son mínimos, ¿sí? Es como que los 3 narraron la historia de manera muy similar. Sin embargo, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan se dice que fue escrito años más tarde, no fue escrito al mismo tiempo que los otros 3, y fuera de eso tiene detalles más extensos. Como para darles un ejemplo, la historia en la que nos vamos a centrar hoy, esa última cena y todo lo que les dije, realmente en los otros evangelios está narrada en un par de párrafos. En Juan está narrada en 5 capítulos. Entonces nos da una visión un poquito diferente. Eso como a manera de introducción, nomás para que conocieran un poquito, para que tomáramos notas de algo diferente, y el que ya se lo sabía, qué bueno que lo repasó, y el que no lo conocía, pues algo nuevo aprendimos hoy. Resulta que entonces, para ponernos un poco en contexto de esa última cena, lo que pasaba en esa época, la costumbre era que cuando alguien era el anfitrión de una fiesta, lo que hacía era que traía a alguien a la puerta a que estuviera lavando los pies de cada uno de los invitados que iban entrando, como señal de bienvenida. Les estaba diciendo bienvenido a mi casa. Entonces ponían a alguien, pero como no había nadie, Jesús se preparó y se sentó y comenzó a querer lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y ahí es donde vamos a comenzar. Ahí está ese primer punto clave para el día de hoy, y es en Juan 13:18. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Lo primero que pasó aquí fue ver esa reacción de Pedro de que, oh, no, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y no solo porque era su maestro, sino que esa actitud en ese momento nos puede reflejar realmente que lo que hizo Pedro fue decirle, espera un momento, o sea, hemos caminado 3 años juntos, me encantan tus enseñanzas, me encanta todo lo que he visto, pero hasta aquí no, ¿ya? O sea, puso un límite. Realmente Pedro le estaba diciendo a Jesús, a esta parte de mi vida no entres. A todo lo demás, aquí estoy dispuesto. Pero esto que se ve tan sucio, eso no quiero que lo conozcas. No quiero ni siquiera que huelas a lo que huelen mis pies. Es algo que quiero mantener yo solo. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra relación con Jesús nos comportamos de esa manera? Es como que, ok, Señor, o sea, yo ya sé, ya te recibí como mi Señor y Salvador, sé que voy a ir al cielo un día, que tengo una eternidad a tu lado, yo ya sé que, o sea, te amo, gracias por cada bendición que has dado en mi vida, gracias porque mi familia es salva, gracias por mi iglesia porque me gusta mi iglesia, pero hasta aquí. Ahí es el lugar que nadie conoce, ahí no quiero que entres. Hasta aquí llegamos. Y le ponemos un alto a Jesús en nuestras vidas. Pero la respuesta de Jesús es, si no lo hago, entonces no me vas a pertenecer. No me vas a pertenecer, ¿por qué? Porque yo no puedo entrar a medias a tu vida. Yo necesito que me entregues completamente cada una de las cosas que estás pasando y que estás atravesando.
que por si no lo sabían, aunque no se las confesemos, Él ya las sabe, ¿no? O sea, porque tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero simplemente nuestra actitud, aunque Él conoce todo, es un caballero y espera que tú vayas y le muestres y le des permiso para Él entrar y terminar de trabajar en tu vida. ¿Cuántas veces esa es nuestra posición en cuanto a nuestra relación con Dios? Si somos sinceros, yo creo que alguna vez en nuestras vidas hemos estado así. Le hemos dicho, Señor, hasta aquí. Eso no lo quiero dejar. Hasta ahí no entres. O sea, ese olor no quiero que lo huelas. En Colombia diríamos esa pecueca. Una palabra nueva que aprendieron. Pero eso no quiero que lo huelas, ese mal olor. Yo no quiero que veas mis heridas, no quiero que veas mis talones todos rajados. Eso no quiero que lo conozcas. No más quiero que llegues hasta aquí. Pero esa no es nuestra posición que debemos hacer. ¿Cuántos tenemos una parte de Dios, pero realmente no todo lo que es Dios? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nuestra actitud es de poner ese stop ahí. Y no solamente en nuestra relación con Dios, sino que lo podemos ver en la relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor también. Muchas veces no los dejamos de entrar de más. Y después decimos, es que estoy sola, es que no tengo a nadie, es que nadie me acompaña. Pero realmente lo que sucede es que pongo un hasta aquí. Así como lo hago con Jesús, lo hago con las personas que están a mi alrededor y que Dios lo ha puesto en mi vida. Entonces, para entrar rápidamente en esos 5 principios que Jesús nos enseña a través de toda esta historia que les dije, vamos a aprender el primer principio y dice así: necesito gente que se interese por mí. Vamos a hablar sobre 5 tipos, digamos, o 5 principios de personas que necesito en mi vida. Y el número 1 es: necesito gente que se interese por mí. Juan 13 del 12 al 15 dice: después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Necesito gente que se preocupe por mí. Que cuando yo esté triste, que cuando esté herida, que cuando esté enferma, que cuando esté pasando por una situación difícil, se preocupe por mí, me mande un mensaje de texto, me haga una llamada, que muestre ese interés por mí. Jesús lo hizo por nosotros. Ese es el ejemplo de estar lavando los pies. O sea, lo hizo por nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros lo hagamos por alguien más. Ahora es tiempo que lo hagamos unos por los otros. Ahí lo decía. No es solamente como que Jesús lo hizo por mí, Jesús lo hizo por los discípulos y ahí se acabó, sino que es un ejemplo, una cadena que debe seguir. Si realmente yo recibo algo, pero después no lo comparto con nadie más, entonces ahí voy a romper la bendición. Ahí voy a romper la manera en que Dios quiere usarnos a todos nosotros. Necesitamos poder ayudar a alguien más. Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice esto: es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Más claro, yo creo que no puede estar. Necesito de un amigo, de un compañero, de una compañera, de alguien a mi lado, que en el momento que yo caiga me pueda ayudar a levantar. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Eso es otra manera de estar unos con otros. 1 Corintios 12:26 dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella.
Y si una parte se le da honra, todas las demás partes se alegran. O sea, es en la tristeza, pero es en la alegría también. Es en todo tiempo y en todo momento. Esta semana iniciaron, como Nicole lo dijo ahorita, iniciamos nuestros grupos de conexión. La mejor manera de yo poder hacer esto o de que alguien lo haga por mí es siendo parte de un grupo conexión. Es siendo parte de, no podemos, o sea, quisiéramos hacer iglesias y entre todos, pero la realidad es que no podemos cuidarnos tan bien nomás estando aquí rodeados de gente. Necesitamos tener relación y para tener esa relación realmente necesitamos los grupos conexión. Así que si no tienes, así como lo dijo Nicole, ve a la aplicación, busca a alguien, pide información en los módulos que estamos dispuestos a ayudarte todos. Número 2, necesito gente que me anime. Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Necesitamos a alguien que nos diga que todo va a estar bien, que todo va a pasar, que vamos a salir adelante de la situación en la que estamos. Todos necesitamos una palabra de ánimo. ¿O quién no ha necesitado una palabra de ánimo alguna vez? No, todos la necesitamos. Hay días en que uno amanece como que, yo no sé qué te pasó, pero por eso necesitamos gente a nuestro alrededor que en ese momento nos anime. Hebreos 3:13 dice, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, necesitamos animarnos aún para no desviar nuestro corazón hacia otras cosas y no dejarnos engañar por el enemigo. Número 3, bueno, fuimos. Número 1 era, necesito gente que se interese por mí. Número 2 es, necesito gente que me anime. Número 3, necesito alguien que sea mi compañero, que se asocie conmigo. Y aquí vamos a ver en Juan 15 del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo sé que muchas veces hemos leído este verso y lo que me llamó así un montón la atención es que siempre pensamos en esa parte. O sea, si no permanezco en Jesús, que es la vid, entonces no voy a producir fruto. Pero el detalle aquí, o en lo que lo estamos enfocando acá, es que Jesús no está hablando de una sola rama. Si no vieron, Él habló en plural y no en singular. No está hablando de una rama, no está hablando de Lina una rama. Está hablando de unas ramas. Está hablando de que esa vid tiene muchas ramas y que si no estamos todos juntos, unidos a Él y unidos entre nosotros, entonces no podremos producir mucho fruto. Cuando trabajo yo sola, voy a producir menos fruto de que cuando estoy con alguien más. Cuando tengo a alguien a mi lado, mi vida va a ser más fructífera porque entre dos vamos a poder ser más que uno solo. Por eso nos necesitamos. Número 4, y este me encanta. Necesito gente que me proteja. Juan 13:1 dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Necesitas a alguien que cubra tus espaldas. Necesitas tener esa persona de confianza que tú digas, o sea, ahorita estoy en la peor, pero yo sé que aunque estoy aquí de mal, esta otra persona me va a ayudar. O sea, va a cubrir mis espaldas. Que si los dos caminamos espalda con espalda, yo lo voy a cubrir y él me va a cubrir a mí. Ese es el trabajo que debemos hacer. Alguien que te pueda decir en confianza, ¿sabes qué? Estoy viendo que has dejado de hacer esto. O estoy viendo que estás abriendo esta puerta donde no la debes hacer, donde no la debes abrir. Estoy viendo que estás cambiando tu actitud de esta manera. O sea, alguien que esté ahí espalda con espalda, que tengas esa confianza, que te pueda decir las verdades a la cara, aunque a veces te duelan y te fastidien, pero que te ayuden a crecer. Alguien
que tú le puedas contar las cosas de su vida. Y no estoy diciendo aquí, porque no me vayan a malinterpretar, que salgan y le cuenten su vida privada a todo el mundo. Por favor, no hagas eso. No es a todo el mundo, no es publicarla, pero sí es que encuentres esa persona o esas personas cercanas a las que tú puedas darles cuentas. Esa persona que te pueda hacer preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿has estado en alguna situación comprometedora esta semana? ¿Has pasado tiempo de calidad con Dios? ¿Le has dado prioridad a tu familia? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Y qué de tu vida sexual? Y la más importante de todas, ¿me acabas de mentir en alguna de las cosas que te acabo de preguntar? Porque ¿cuántas veces mentimos? Somos bien fáciles para tapar las cosas y no dejar que nos conozcan realmente bien. Si eres el único que sabes tus secretos, estás en problemas. Necesitas a alguien. Eclesiastés 4:12 dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda de triple no se corta fácilmente. Esa cuerda de tres es Dios. O sea, por eso necesitamos a Jesús en nuestras relaciones, a Jesús en el centro. Pero está hablando de que se necesitan dos. O sea, no puedo ser solamente yo con Jesús todo el tiempo. Y no me malinterpreten, es demasiado importante tu relación con Dios, es demasiado importante tu relación con Jesús, pero también tu relación con otros. O sea, el domingo lo vimos en el sermón con la pastora. O sea, el mandamiento más importante es ¿cuál? Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu pensamiento. O sea, Él es primero. Pero el segundo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario. Nos necesitamos unos a otros. Y número 5, necesito a alguien que ore por mí. Juan 17:1-9. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. El verso 9 dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todos necesitamos a alguien que ore por nosotros. Comparte tus peticiones de oración con otra persona. Dile: ¿sabes qué? Estoy batallando, estoy luchando por esto. ¿Sabes qué? Tengo este problema. Necesito que me ayudes a orar. Pero fuera de esa persona, tenemos las reuniones de oración de la iglesia. Conéctese en la mañana. Tenemos oración en inglés a las 7 de la mañana. ¿No es cierto? Y a las 7:30 en español, dudé un poquito en el horario, pero tenemos a las 7 de la mañana, 7:30 y a las 8:30 de la noche también. Pongan sus peticiones de oración. Muchas veces, o sea, estamos muchos conectados, pero dice uno, o sea, no hay peticiones. ¿Por qué me ha pasado? Estamos dirigiendo, hay 20 personas conectadas y 1 o 2 peticiones. Yo no sé por qué nos da tanta vergüenza decir: ¿saben qué? Necesito oración por esto. Así sea lo más mínimo. O sea, no hay diferencia entre algo pequeño o algo grande. Para Dios todas sus peticiones son importantes. Así que intercedamos, oremos unos por otros. Necesitamos gente en nuestra vida para que oren por nosotros. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Necesitamos de la oración. Nos necesitamos unos a otros. Yo sé que el reconocer que necesitamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros, a veces es difícil. Y es difícil ¿por qué? Porque como somos humanos, porque somos seres caídos, nos hacemos daño en las relaciones unos a otros. Hemos herido a otros, nos han herido, nos hemos sentido parte, hemos sacado a otros, nos hemos lastimado. Y entonces en esos momentos es difícil poder reconocer y decir: es que necesito a otros. Y yo no sé si muchos de ustedes se identifican con esto, pero a mí me ha pasado.
Aunque me ven ahorita aquí parada compartiendo con ustedes y a veces saludando a todo el mundo y todo, en realidad mi personalidad o mi forma de ser es bien introvertida. Y cuando algo me pasa, eso hace y me frena un montón y hace que ya después yo como que me pasa cualquier cosa y lo primero que hago es como que estoy más bien yo solita. O sea, yo resuelvo, yo perdono, yo hago todo, pero aquí yo sola. Y cuando menos pienso, otra vez volví y me separé, digamos que de toda la manada. Y estoy buscando excusa tras excusa para no ir ahorita a tomarme un café, para no ir y estar con tal persona, porque vuelvo y me encierro, porque tiendo a aislarme. Pero esa soledad hace mucho más daño que bien. Porque al fin de cuentas nos necesitamos a otros. Porque al fin de cuentas sí necesito que alguien ore por mí, que alguien me proteja, que alguien me anime, que alguien me levante. Todos necesitamos unos de otros. Dios nos hizo como seres en comunidad. Recordemos simplemente el principio, o sea, con lo que empezó, con lo que empecé. ¿Qué pasó? Eva estaba sola. Cuando pasó todo lo que pasó, necesitamos unos de otros, nos necesitamos unos a otros, necesitamos ser gente de gentes. Necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas a través del otro. Yo sé que a veces es bien difícil, pero la palabra lo dice aún, hierro con hierro se afila. Dios nos pule a través de las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Y es para nuestro bien y nuestro crecimiento. ¿Sí? Vamos a terminar con un ejemplo chiquitito. Yo sé que ya todos están atrás y me sentía racosada, pero bueno, algo pequeño. Hay un ejemplo en la Biblia con el que quiero cerrar. Y ese ejemplo es el ejemplo de Moisés. Moisés fue un gran hombre. Hizo que ayudó a que todo el pueblo de Israel saliera de Egipto. O sea, los ayudó, fue y habló con el faraón. Todos conocen toda la historia. Fue un hombre que cuando Dios le indicó, o sea, puso y se partió el mar rojo en dos, pasó por ahí. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en su primera batalla, la orden era que él estuviera con los brazos levantados. Y cuando él estaba con sus brazos levantados, el pueblo de Israel iba ganando. Pero una vez que él se cansaba y los brazos empezaban a bajar, ellos empezaban a perder. Había una derrota. Entonces a su lado, Moisés, ese hombre que fue enviado por Dios, ese hombre fuerte, ese hombre que vio milagros, a su lado habían dos amigos. Esos dos amigos que fueron Aarón y Hur, lo que hicieron en ese momento cuando vieron que sus brazos se estaban cansando, le pusieron una piedra. Él se sentó en esa piedra y cada uno de ellos levantó sus brazos y Dios les dio la victoria. Entonces nos necesitamos unos a otros. Necesitamos dos amigos que nos ayuden a levantar nuestros brazos para alcanzar nuestras victorias.